Terminamos la semana en medio de una nueva etapa, la cuarta de la reestructuración de la deuda, donde no hubo muchas novedades o avances concretos y en medio de los acuerdos de confidencialidad a través de los cuales se negocia, obligaron al mercado a seguir moviéndose con mucha incertidumbre. Y en base a esta, la sinceridad en los precios no fue para nada menor. En este sentido, la plaza local alternó entre subas y bajas según los drivers de cada día y en función de las expectativas de un acuerdo en el corto plazo. Está claro que todavía queda un largo camino por recorrer, donde creemos que la diferencia acotada de valor presente neto entre cada una de las partes dejó de ser el principal problema. Apuntamos ahora, más que nada, a las complicaciones en cuanto a las cuestiones legales. Se estima que los bonistas estarían dispuestos a sacrificar algunos dólares en sus flujos a cambio de duras cláusulas anti-default que al mismo tiempo ayudarían a reducir la exit-liquidez de sus activos y por lo tanto aumentarían el valor del canje. Por el momento, lo único cierto es que Guzmán ya confirmó que no pagará los intereses del próximo bono centenario ni de los discount, donde ya arrancaría entonces a contar sus días de gracia. En el balance semanal, y a pesar de algunas correcciones este viernes, los bonos soberanos en dólares terminaron con subas del 2,5 y 3% en promedio. La tendencia se dio con el riesgo país en torno a los 2.540 puntos, apenas 10 unidades por encima del viernes de la semana pasada. Analizando los movimientos por tramos entre los títulos de menor duration, el AO20 terminó la semana con una suba del 4,4%, mientras que el AO21 caía el 1,7%. En el tramo medio de la curva, los bonos subían un 3% en promedio, mientras que entre los mayores vencimientos avanzaron 1,1 y 0,5 respectivamente. Teniendo en cuenta los movimientos de esta semana y a pesar de las últimas complicaciones en las negociaciones y esta nueva extensión en los plazos, la curva soberana en dólares se acerca a terminar el mes con una mejora del 8 y el 9%. Con respecto al nivel de paridades, se observan niveles del 42 y 43% en promedio, tanto para los títulos de ley extranjera como para los bonos de ley argentina. Las perspectivas indican que una vez cerrado el acuerdo total o parcial por los bonos ley extranjera, se avance con un tratamiento bastante similar en el segmento de los activos de jurisdicción local. Pasando a la deuda en pesos, las subas fueron mayoría y se sentaron dentro de la curva SER. Entre estos títulos vimos mejoras del 1,5 y 1,8% dentro del tramo corto de la curva, destacándose la mejora del 2% del DT2X2, acumulando un 6,1% en lo que va del mes. Para el resto de la deuda en moneda local, la tendencia fue similar, con una suba del 1,9% en promedio. Recordemos que se espera que el gobierno mantenga este tramo sin reperfilamiento o reestructuración alguna y continúa entonces con el cronograma de licitaciones. Este viernes salió a colocar distintas letras del Tesoro en pesos a descuento y además una reapertura del bono SER 2020-21. Hacia adelante estaremos atentos a la próxima licitación, que será el próximo 29 de junio. Pasando al mercado cambiario y dentro del segmento mayorista, volvemos a observar un volumen negociado muy acotado, menor a los 170 millones de dólares promedio diario, con montos crecientes en el mercado de futuros, que alcanzaron los 239 millones de dólares el miércoles de esta semana. De esta manera, en el segmento mayorista, el monto promedio diario de junio no alcanza a superar los 200 millones de dólares. Es decir, está por debajo de los 211 millones de mayo y por debajo de los 219 millones de abril. En este marco, el peso argentino mantuvo las correcciones diarias de entre 6 y 7 centavos y cerró el viernes con una suba del 0,6% a los 70 pesos con 22 centavos. Siempre una suba avalada por las intervenciones del central. El ente esta semana fue alternando entre compras y ventas de divisas según la oferta y la demanda de cada día. Por momentos, la liquidación del sector agroexportador le permitió comprar unos 10 millones de dólares en el marco de una demanda muy restringida, mientras que el jueves vendió cerca de 30 millones de dólares. Sin embargo, dado los controles aplicados, el Banco Central va en camino de cerrar el mes con un saldo neto positivo de unos 700 millones de dólares. Por otro lado, y nuevamente con bajos volúmenes negociados y en un marco de importantes restricciones, los dólares financieros cayeron con fuerza esta semana. El contado terminó el día cerca de los 105 pesos y el dólar bolsa en los 102 pesos, 5 centavos, acumulando una baja del 5% y 7,2% respectivamente con relación al viernes de la semana pasada. De esta manera, la brecha contra el oficial se ubica hoy en torno al 50 y 45%, muy por debajo del máximo del 80 o 79% de mayo. En el mercado informal y para tener como referencia, el blue se mantiene firme en torno a los 128 pesos y llevando la brecha cercana al 82%. Dentro del plano de la renta variable, el Merval terminó la semana con una baja de apenas 0,6% a los 40.700, 40.800 puntos. La decisión que conocimos este martes de mantener a Argentina en la categoría de mercados emergentes no revirtió esta corrección, incluso cuando la mayoría del mercado esperaba una recategorización hacia los fronterizos. Esto se debe a que la participación local en el índice es todavía mínima, de apenas 0,12%, y que todavía estamos bajo monitoreo con mirada en el 2021, lo cual implica que no se debe descartar cambios en esta categoría ante cualquier
nuevo endurecimiento en el control de capitales que así lo amerite. Los drivers entre las principales acciones tuvieron más que ver con la coyuntura local y en el desarrollo de las negociaciones de la deuda que no dejan de agregar incertidumbre al mercado. Hacia adelante preocupa la nueva extensión de la cuarentena y el endurecimiento de la misma, que sin dudas complica el desarrollo de las empresas. En el análisis en dólares, el índice logró sumar un 4% en la semana, pasando de los 368 puntos a los 384 puntos este viernes, dada la caída del contado. Si bien todavía no se logra romper con la barrera de los 400 puntos alcanzados en momentos de mayor optimismo ante un acuerdo. Entre los principales ADRs argentinos, y siguiendo la volatilidad a nivel global, la tendencia semanal fue mixta. Por un lado, se dieron subas de papeles como Banco Francés, Superville y Cepu entre un 5 y un 4%, mientras que del otro lado se ubicaron Transener, Enor y Telecom con bajas de entre un 7 y un 5%. En el frente macroeconómico, los datos de la semana estuvieron lejos de ser positivos y poco ayudaron a las perspectivas del mercado, teniendo en cuenta el daño que ya veníamos sufriendo en la economía local. Entre ellos, la pandemia avaló un salto histórico en el gasto primario, justificado principalmente por las transferencias y las prestaciones dentro del plano de la seguridad social, mientras que los ingresos cayeron con fuerza en medio del cierre de la economía. Según los datos del Ministerio de Economía, Argentina registró en mayo un déficit fiscal primario de 251.000 millones de pesos, es decir, no solo se multiplicó por 10 el déficit, sino que alcanzó el nivel más alto desde 1989 durante la hiperinflación. Por otro lado, el INDEC informó una abrupta contracción de la economía durante el primer trimestre del año. Según las cifras oficiales, el PBI se contrajo un 5,4% con respecto a los primeros 3 meses del 2019 y cerca del 4,8% en relación al trimestre anterior. Es importante tener en cuenta que esta variación no incluye el periodo de aislamiento social obligatorio, por lo que hacia adelante las proyecciones son muy poco adelantadoras. De hecho, en referencia al REM, se estima una caída del 10 o 15% de la economía argentina para este año. En este sentido, y de cara a la extensión de la cuarentena junto a los desequilibrios monetarios y cambiarios ya mencionados, los datos de esta semana traen un escenario muy complicado para los próximos meses. Si bien las restricciones están haciendo efecto por el momento, las malas noticias por el lado económico en un marco de fuerte emisión monetaria y la incertidumbre con lo respecto a la deuda son factores que presionan sobre el tipo de cambio. Afuera cerramos la semana con mayoría de bajas entre los principales índices internacionales y a pesar de que los últimos datos económicos siguen apuntando a una recuperación en B. Los números preliminares de los PMI de servicios y manufacturas junto a indicadores de consumo reflejaron una mejora en las perspectivas económicas. De todas maneras, las correcciones se dieron con rojos que se aceleraron este viernes tras observarse un aumento en el ritmo de contagios en diferentes estados del país que lidera Trump. Y todo esto con una volatilidad mayor que impactó sin dudas en la formación de precios. El índice VIX en concreto arrancó la semana cerca de los 30 puntos y cerró este viernes cerca de los 35 puntos. Vale destacar que los bancos lideraron la caída después de que el stress test de la Reserva Federal evidenciara que como consecuencia de la pandemia, los bancos podrían sufrir pérdidas crediticias. En este marco, los 3 índices de referencia sufrieron bajas de entre un 2 y 3% en la semana, mientras que entre las principales plazas europeas la tendencia fue similar, con caídas de entre un 1,5 y un 2%. Por otro lado, la posibilidad de un rebrote impacta en las expectativas de una recuperación más lenta de lo esperado y esto se ve reflejado en el aumento de la demanda de los bonos soberanos como activos de refugio y por consiguiente en una baja en sus rendimientos. Así, los bonos del Tesoro americano a 10 años retrocedió 5 puntos básicos en la semana hasta el 0,65% anual. Entre los títulos de la deuda europeos a igual plazo, la tendencia en cambio fue mixta. En el mercado de monedas, el índice de dólar se mantiene en los 97,47 puntos, muy cerca de los niveles del viernes pasado, mientras que la libra retrocedió marginalmente a niveles del 1,23 y el euro subía mínimamente a 1,12. En lo económico, la semana nos dejó varios datos para analizar y la lectura de los mismos no condice con la tendencia del mercado accionario. Los últimos números publicados sugieren una pronta recuperación, positivos números PMI incluso en Europa, y esto impulsó por momentos algunas subas entre los principales índices. Con respecto a la salud del mercado laboral, otros 1,48 millones de norteamericanos solicitaron beneficios de desempleo. La cifra se ubicó por encima del 1,35 esperado por el mercado, siendo esta la segunda semana consecutiva en que los datos resultan peores a los proyectados. Sin embargo, y si bien la cifra es todavía muy elevada, los reclamos continuos cayeron en más de 700.000 durante la semana pasada. El nivel de consumo fue por la misma línea, recuperándose la caída del 12,6% de abril y alcanzando una suba del 8,2% en mayo. Ahora bien, a pesar de que la economía mostró algunos signos de mejora, no se sabe qué tan sostenible puede ser esta tendencia, sobre todo si nuevos casos empiezan a surgir y con ello se implementan nuevamente restricciones que imposibiliten la actividad. En cuanto a la semana que viene y hacia adelante, seguiremos atentos a las negociaciones, en donde no esperamos menor volatilidad que la de esta semana en lo local.
Si bien la diferencia entre las partes es considerada baja, entendemos que la decisión final de un acuerdo está principalmente del lado del gobierno y que corresponde más a cuestiones políticas que financieras. Por otro lado, el desarrollo de las cuentas nacionales y de las políticas del gobierno en el marco de una cuarentena endurecida serán otro punto de análisis. En lo externo, si bien será una semana corta para los Estados Unidos, el feriado de su independencia se corre para el viernes, estará cargada de datos económicos. Tendremos los números finales de los PMI de Estados Unidos y de la zona euro, además de conocer las respectivas tasas de desempleo. En el primer caso, se espera que ésta se ubique por encima del 12%.